bienvenidos a este nuevo video en donde estaremos hablando de cómo transformar y cómo manejar datos crudos GNSS capturados con receptores South. En esta oportunidad tengo los datos crudos en formato .sth, que es la extensión, digamos, nativa de los datos crudos de los receptores GNSS, un archivo que fue medido este año, en el 2021, y que si nosotros queremos abrirlo, por ejemplo, con un editor de texto, vemos que es un archivo binario del cual nosotros no podemos hacer mayores acciones, no podemos editarlo, no podemos leer lo que está allí, y por eso es que son archivos nativos o binarios. ¿Cuál es nuestra recomendación desde South? Que las grabaciones de datos crudos, ya sea para hacer eh, postproceso de estáticos o de cinemáticos, sean grabadas en formato nativo, porque esto garantiza que se van a rastrear todas las constelaciones y todas las observables disponibles. Bien, entonces luego de ello lo que podemos hacer es una transformación al formato RINEX, que es un formato de intercambio, un formato universal, en donde podemos luego llevar esa información a lo que sería diversos software de postproceso o incluso todo lo que tiene que ver con plataformas online para postproceso de información GNSS. Entonces, en este caso, tenemos el dato crudo, ¿verdad? Que pesa 12,1 megabytes. Es un archivo .sth que tiene la característica de que los cuatro primeros caracteres van a ser los cuatro caracteres que colocamos en el software de campo para definir el nombre de lo que sería el vértice que estamos midiendo. Y fíjense que yo he creado una serie de carpetas que corresponde a cada una de las versiones RINEX que hay disponibles. Entonces tenemos archivos RINEX versión 2.10, 2.11, 2.11 extendido, por eso le coloco la E. Y luego venimos con lo que son los archivos RINEX 3.02, 3.03, 3.04 y 3.05. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo hago para transformarlos? Sencillamente busco el software SGO, que es el software de South Geomatic Office, para realizar postproceso de mediciones GNSS. Voy a herramientas, no hace falta que aperture un proyecto, voy a herramientas y voy a conversión de RINEX. En este momento, yo lo que puedo hacer es asegurarme de que esté en la versión inglés para poder leer la información de la interfaz. Y fíjense que en la parte izquierda tengo lo que es los archivos que están en el directorio de entrada y aquí los que están en el directorio de salida. Aquí puedo seleccionar el tipo de formato que estoy buscando para transformar. Entonces vamos a buscar solamente archivos que sean .sth y en el directorio de entrada voy a buscar precisamente la carpeta en donde está. La coloqué bastante fácil de ubicarla en escritorio. Dentro de la carpeta RINEX le doy a aceptar y este es el archivo que vamos a transformar. ¿Okay? Luego de ello, debo seleccionar qué versión de RINEX quiero obtener. Entonces, en este caso, vamos a hacer la transformación hacia todos los formatos. Vamos a hablar un poco acerca de cuál es la diferencia entre uno y ellos. Por ejemplo, voy a seleccionar primero el RINEX 2.10 y fíjense que automáticamente el programa me deshabilita la posibilidad de poder obtener datos en Galileo, en Beidou y en otras constelaciones que quizás para nosotros en Latinoamérica pues carecen de sentido, que son ZSS e IRNSS, que no son rastreables en esta parte del planeta. Entonces aquí viene la primera característica. Datos en formato RINEX 2.10 solamente me van a presentar información de las constelaciones GPS, que es la norteamericana, y GLONASS, que es la manejada por Rusia. Una vez seleccionado el formato, lo que tengo que seleccionar es el directorio de salida. Bien, entonces, como yo hice una carpeta de 2.10, lo voy a colocar allí, ¿sí? Y
voy a ir hacia la parte de abajo para revisar las distintas opciones, que algunas de ellas son bastante interesantes. Por ejemplo, si yo quisiera que el directorio de entrada sea igual al de salida, yo sencillamente selecciono aquí y fíjense que se vuelve el mismo y deshabilita. Sin embargo, yo voy a quitarlo y voy a seleccionar nuevamente el 2.10. ¿Ok? La opción de sobreescribir si existe un archivo en ese directorio de salida que se llame de igual manera. Alineamiento de tiempo, autodetectar lo que es el intervalo de registro de ese archivo de mediciones crudas. Y también, por ejemplo, si yo quiero separar en intervalos de tiempo esa grabación. Vamos a suponer que grabamos 4 horas y yo quiero decirle al software que me divida en archivos de cada 1 hora o de cada 2 horas. ¿Sí? Esto para algunas personas puede representar algo útil, sin embargo, mi recomendación es que no seleccionen el split time o que lo mantengan en 24 para que no haga un corte en los archivos. Y en cuanto a lo que es el intervalo de captura, tenemos aquí en este caso que está para 1 segundo, pero por ejemplo, si yo tengo un archivo de 1 segundo y quiero pasarlo a 15 segundos, yo sencillamente lo que hago es seleccionar el interval gap y forzarlo a que sea 15 segundos. Entonces voy a dejarlo en 1. Y algo muy importante es revisar la configuración de las observables que vamos o que deseamos que tengan estos archivos RINEX. Obviamente, mientras más observables, mientras más satélites rastreados, mayor posibilidad habrá de resolver las ambigüedades y los saltos de ciclo. Entonces, fíjense que en la parte izquierda yo le podría colocar aquí el nombre de la agencia, le voy a colocar South simplemente y puedo seleccionar si quiero que aparezcan pseudorangos, fases de portadoras, Doppler y lo que sería la fuerza de la señal. Todas estas son magnitudes que entran en el cálculo de posicionamiento GNSS. Y de acuerdo a cada una de las constelaciones yo puedo encender o apagar precisamente esas observables. Entonces dentro digamos, de GPS podemos seleccionar entre L1, L2, L5, GLONASS G1, G2, G3. Para Beidou, todas estas que vemos acá y para Galileo, todas las que vemos. ¿Cuál es mi recomendación? Que las activemos todas y eso es lo importante de grabar en datos crudos porque vamos a estar rastreando todas las observables y todas las constelaciones presentes. Recuerden que en videos anteriores les explicamos cómo realizar la configuración vía web UI de los receptores South para poder activar y que estén disponibles todas las constelaciones. Ojo, esto no tiene ningún tipo de costo adicional, sino que es simplemente una configuración que ustedes deben revisar para que estén todas las constelaciones y todo lo que es el tracking satelital activado. Entonces en este momento le digo OK, selecciono el archivo y sencillamente le digo convertir. Bien, el software lee la información y escribe lo que sería la información de salida. Fíjense que ya nos aparece un archivo y si vamos a la carpeta, los archivos RINEX no son archivos únicos como veíamos el caso de el archivo crudo, sino que ellos vienen representados por un archivo de observación, ¿verdad? Donde está la data, digamos, de todos esos pseudo rangos y de todas las observables que llegaron, pero también vienen asociados con unos archivos que son los de navegación o los que contienen toda la información de las efemérides transmitidas. Entonces, en este caso, en 2.10, tenemos el archivo que termina en .21 o 21 por el año que se midió, es decir, si tenemos un RINEX que fue medido en el 2015, por decirles algo, sería .15o. Entonces, si abrimos este archivo con un editor de texto, podemos ver la estructura de lo que sería un archivo RINEX en su versión 2.10. ¿Qué podemos observar? Podemos observar un encabezado que son todas estas líneas que estoy resaltando en color azul. Aquí podemos ver cada una de la información que representan los valores que están en la parte izquierda.
¿Cuáles serían los valores más importantes de aprender a reconocer? Primero, el nombre de la estación, que en este caso está como South, ¿verdad? Sin la H, porque son 4 caracteres. Tengo lo que sería el serial de receptor que se utilizó. En este caso se utilizó un Galaxy G1. Está la posición aproximada en coordenadas geocéntricas X, Y y Z, obviamente asociadas a lo que es el WGS84. Y aquí tenemos todos los deltas u offset de la antena. Entonces, este primer valor que estoy resaltando aquí viene a representar lo que sería la altura instrumental o la altura desde el punto materializado, la marca en campo, hasta los centros de fase de la antena. Entonces, si lo dejamos en 0, pues el cálculo que haríamos en las coordenadas sería directamente al centro de fase. Sin embargo, esto se puede configurar y también existen videos en nuestro canal en donde mostramos cómo configurar correctamente la altura de antena. Sin embargo, en los software de postproceso también se puede colocar allí el tipo de altura de antena que fue medida en campo y el valor obtenido. Otro valor bastante importante es el intervalo de registro, cada cuánto se graba una época, y vemos que en el caso de este Rinex está para 1 segundo. ¿Ok? Y lo que quiero que aprendan a leer, que es muy importante a la hora de hacer la auditoría de unos datos, es el tiempo en el que inició a medir el equipo y en el que culminó. Bien, entonces, ¿cómo se lee esto? Se lee de la siguiente manera. Esta medición fue el 5 del mes 6, que viene representado por junio del 2021, y las mediciones comenzaron a las 11, 31 y 45 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Como esto está coordinado con el tiempo GPS, no existe la posibilidad de tener rines que estén asociados a un tiempo local. Todo esto está en tiempo GPS. Yo me encuentro en Colombia y la diferencia es de 5 horas. Quiere decir que 11 menos 5, esto empezó a medir fue a las 6 de la mañana con 31 minutos con 45 segundos. Bien. ¿Y cuándo culminó? Culminó el mismo día, el 5 de junio del 2021, a las 13 menos 5. Estamos hablando que son las 8, ¿verdad? Con 14 minutos con 43 segundos. Esto quiere decir que la medición total de este Rinex fue de 1 hora, ¿verdad? Quizás como con 40 minutos aproximadamente. Bien. Y luego de esto, el mismo Rinex nos dice las observables que nosotros podemos o que nos están presentando. Entonces, en este caso, tenemos 12 tipos de observables, donde está el código C asociado a L1, el código P asociado a L1, el pseudorango de fase de portador L1, Doppler utilizando la fase de portador L1, la intensidad de la señal L1 y las mismas utilizando L2 y L5. Recuerden que no todos los satélites GPS están en la actualidad transmitiendo L5, sino que depende de una actualización en lo que es el segmento espacial, es decir, los satélites tienen que lanzar nuevos satélites, pero sí hay bastantes satélites de ellos transmitiendo L5. Bien, entonces, luego de que termino el encabezado, ¿verdad? Que es lo que está aquí, el fin del encabezado, yo puedo ver lo que sería la primera época de medición del Rinex y viene representado por la fecha en la que comienza y voy a seleccionar todo lo que sería una época, todo esto que está acá hasta que vuelva a aparecer nuevamente la fecha. Esto que está aquí es las mediciones que realizó el equipo, ¿verdad? La recepción que realizó en la época de la hora 11, 31, 45. Recuerden, sincronizada con el tiempo GPS. Ustedes, de acuerdo al país, a la zona geográfica en la que se encuentre, pues van a tener una diferencia horaria con respecto al meridiano de Greenwich. Entonces, toda esta información que está seleccionada en azul es la información que obtuvo el receptor durante
una época. Bien, y así podemos ir hasta ir bajando todo el Rinex, ¿ok? Hasta encontrar la última época, que es la que está aquí, ¿sí? Y podemos ver que es la época de las 13, 14, 43. Si vamos nuevamente al encabezado, 13, 14, 43. Es decir, el formato Rinex debe tener concordancia entre lo que tiene el encabezado de su época inicial y final. Yo no puedo sencillamente agarrar y eliminar esto. Yo no puedo cambiar estos valores, es decir, aquí sale de juego todo lo que es esas malas prácticas de estar forzando los valores en mediciones topográficas y geodésicas. Bien, entonces espero que haya sido de su agrado este primer video. Los invito a que vean los siguientes porque hablaremos más de los otros formatos Rinex. Por ejemplo, hasta ahora estamos viendo el 2.10, vamos a revisar el 2.11, el 2.11 extendido y ya lo que sería la versión 3 de los Rinex y las diferencias que existen entre ellos. Los invitamos a que se inscriban en el canal de South Latinoamérica para que estén pendientes de todo este tipo de videos en donde nuestra intención es que les saquen el mayor provecho posible a las soluciones que ustedes compran con nosotros. Entonces los invitamos a que estén atentos a los próximos videos.